Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Bueno, desde hace 25 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada pone sobre la mesa un tema que nos compete a todos: el derecho a la libertad religiosa, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto lo hace con bases sólidas, que son las que se publican cada 2 años en ese informe de libertad religiosa en el mundo. Justo el de este año 2025 acaba de ser presentado y hoy tenemos con nosotros al director de la Fundación Pontificia en España para tomar el pulso precisamente a la situación de ese derecho a día de hoy y en todo el mundo. José María Gallardo, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Con ese informe calentito, que sin duda es un medidor de la salud del derecho a la libertad religiosa, ¿cuáles podríamos decir, José María, que son esos resultados finales que arroja? Pues mira, lo primero de todo es que casi 2/3 de la población mundial vive en países donde existe la persecución, que parece un dato mínimo, pero en realidad es tremendo. Y luego en el análisis que hemos hecho de este informe, que por cierto cumple 25 años, tú decías que desde 1999, cada 2 años lo publicamos, hemos visto que la libertad religiosa no termina de imponerse en todas las partes del mundo, sino que al revés, parece que es una endemia que sigue y continúa en todo el mundo. 62 países existen donde se dan graves situaciones de falta de libertad religiosa y en esos países, casi 38 de ellos hay discriminación y en cerca de 24 existen niveles de persecución tremendas. Y tenemos, según el mapa que hemos sacado de este informe de libertad religiosa 2025, casi 25 países en observación, que quiere decir que hay una amenaza de que en el futuro pueda extenderse esa falta de libertad religiosa. Y una de las principales conclusiones de este informe que estamos viendo es que los autoritarismos son una de las principales amenazas para esa libertad religiosa a día de hoy. Sin embargo, también nos llama la atención este año el negativo impacto que han tenido las guerras en ese derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Bueno, por un lado, tú lo has dicho, el autoritarismo es una enfermedad en donde ciertos estados se creen en el derecho de tener que vigilar permanentemente a sus ciudadanos y coartarles las libertades como es la libertad religiosa. Y por otro lado, las guerras, lo estamos viendo en los distintos conflictos armados que existen en la actualidad, también es una bomba de freno a la libertad religiosa. Hay situaciones donde la legislación durante los momentos de guerra impide que la gente pueda profesar su fe de manera libre y de manera tranquila. Y esto lo hemos demostrado y se ha visto dentro del análisis que hemos realizado en muchos de los países donde lamentablemente tenemos tanto conflictos armados muy visibles como otros más escondidos. Siempre tenéis además en ese informe de libertad religiosa un apartado para analizar la situación de los cristianos porque sin duda son uno de los claros objetivos de los perseguidores. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy con esta comunidad? Pues mira, a nivel de los cristianos en el mundo es muy difícil, por ejemplo, hablar de la persecución, puesto que las cifras son difíciles de calcular. Pero según el informe de este año podemos decir que 413 millones de cristianos viven en países donde se viola la libertad religiosa y aproximadamente unos 220 millones viven directamente expuestos a los niveles de persecución. Eso traducido en otras cifras es como si uno de cada 6 cristianos viviese sin plena libertad religiosa, donde 1 de cada 10 estuviese expuesto directamente a niveles de persecución. Fíjate, en 1 de cada 3 países del mundo ha habido templos destruidos y en 1 de cada 3 países del mundo los cristianos han sido víctimas de ataques tanto físicos como verbales hacia su fe. ¿Y por qué Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue apostando por realizar este informe? Que aquí lo tenemos muy completo con todos los datos, porque es bastante importante. ¿Qué significa, José María, poder tener estos datos y analizar todo lo que nos estás contando hoy? Significa abrir los ojos a la realidad que tenemos en el mundo de la falta de libertad religiosa. Significa que es un trabajo exhaustivo realizado por académicos y por expertos, investigadores, donde yo le recomiendo a la gente que se lo pueda descargar de internet y pueda leer un país al día y rezar por él. Rezar por las personas que son perseguidas y discriminadas en ese país y por sus perseguidores. Y lo que tenemos que decir es que la vulneración del derecho a la libertad religiosa está patente en el siglo XXI, ya no nos lo decía
decía el Papa Francisco, y León XIV, en un encuentro que hemos tenido recientemente para presentar precisamente este informe 2025, nos decía que sigamos con ahínco trabajando por desvelar y hacer visible lo que es invisible a los ojos de muchas personas en el mundo. Bueno, además este año la novedad que lanzáis es también ese manifiesto por la libertad religiosa en un vídeo, así que vamos a verlo, juzguen ustedes mismos. Vivir y expresar tu fe públicamente aquí y en Nigeria es tu derecho. Elegir cómo educar a tus hijos aquí y en Pakistán es tu derecho. La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial. Tú puedes hacer algo. Entra en manifiestolibertadreligiosa.es y firma con ayuda a la Iglesia necesitada. Firma, como dice el vídeo, pero José María, exactamente, dinos en qué consiste ese manifiesto y por qué es importante que lo firmemos todos. Ese manifiesto lo que contiene es precisamente un posicionamiento y una solicitud a instituciones internacionales para que la libertad religiosa se defienda en todos aquellos países donde existe falta de protección, donde hay una denuncia de las graves violaciones en contra de la libertad religiosa y donde casi 5.200.000 personas en el mundo sufren esta falta de libertad. ¿Y qué pedimos? Pues tan sencillo como lo que decías al principio, que se aplique el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos y que las personas tengan la capacidad de profesar su fe, cambiar si lo desean, tanto pública como privadamente, y que puedan disfrutar de lo que es su fe desde que han nacido o desde que la han adquirido a posteriori. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada forman parte de la misión, pero también la denuncia profética, dar a conocer lo que es la realidad de esta falta de libertad en el mundo. Y le vamos a pedir a todos los ciudadanos en España, esto es una iniciativa internacional que se va a desarrollar en 24 países simultáneamente. Y lo que intentamos es recoger firmas para que los estados, porque vamos a presentarlo tanto a la Unión Europea como a Naciones Unidas, puedan presentar medidas de protección, medidas de ayuda para las personas que a día de hoy, en el siglo XXI, siguen teniendo falta de libertad religiosa en sus países o en los territorios donde vivan. Porque ahí están las cifras. Ya saben, desde hoy pueden entrar en esa web manifiestolibertadreligiosa.es y firmar por la defensa y por esos derechos de todos. José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias también, porque este trabajo al final nos arroja luz a todos y nos permite ver, sentir y rezar, ¿verdad?, por todos aquellos cristianos que están por el mundo. Efectivamente, muchísimas gracias y ojalá la gente se descargue el libro y, como decía antes, puedan rezar al menos cada día por un país y por aquellas personas que son perseguidas y discriminadas en el mundo. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a acn-perú.org.